días a todos, casi buenas tardes, vamos al café. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Audit por este sitio, que siempre un profesor se siente muy a gusto en la universidad, así que hoy uno se siente muy cómodo. Bueno, yo soy profesor, ante todo, doy clases en la universidad, me especialicé en el área de inteligencia artificial y también soy profesor de colegio, al que estoy muy orgulloso, profesor de matemáticas. Colaboro con el FECI, con la oficina de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, donde bueno, colaboramos un poco en los informes que se crean, así que, Macarena, le cojo tu llamamiento que he escuchado antes, ¿vale? Para poder llevarlo, por supuesto, del cual estoy muy de acuerdo. Y bueno, y una de mis líneas de investigación es la parte del Natural Language Processing, es decir, la parte del lenguaje natural, donde, bueno, más o menos mi tesis va sobre cómo podemos identificar las emociones, ¿no?, a través de ese lenguaje y de las recomendaciones de los sistemas de recomendación, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a ir un poco por esos pasos. Y bueno, para esta parte, a mí sí me gustaría, o he titulado hacia dónde vamos, que es acabar un poco con las grandes aportaciones que han hecho mis compañeros y compañeras sobre esto, y es dónde vamos a acabar, ¿no? O cuál es la idea, pero no tampoco a un futuro muy lejano, sino a un futuro mucho más cercano, porque creo que irme mucho más lejos no tenemos perspectiva para ello, y mucho ha hablado también Ángel sobre ello. Y para hacer esto voy a hacer lo contrario, es decir, quiero que os imaginéis directamente París. ¿Y por qué París? Bueno, esa bonita ciudad de las luces, ¿no? Y no concreto París de ahora, sino el París del 1900, ¿vale? Y diréis, ¿por qué 1900? Bueno, pues en aquella época en París se hizo algo muy especial. Se hizo una feria donde se cogió a la sociedad parisina y se le preguntó cómo podían cambiar los diferentes ámbitos, las diferentes profesiones, la sociedad en general, 100 años después, es decir, en el siglo siguiente. Y la verdad es que fue súper interesante cómo la sociedad hablaba de cómo podría ser un bombero dentro de 100 años, cómo podría ser un policía, cómo podría ser un arquitecto, cómo podría ser un barco, un coche, ¿no?, en diferentes cambios a lo largo de esos 100 años, ¿no? Y lo que me gustó de esto es que posteriormente no se plasmó en texto, sino lo que se hizo fue, se le dio a grandes pintores de la época y lo que hicieron fue retratarlo en cuadros, ¿no? Y mostraron cuadros, pinturas sobre lo que habían contado. Es una exposición que se puede ver en París y también está libre, luego os dejaré el enlace, donde podéis verla en digital, ¿no? Hay cantidad de fotos. A mí es una táctica que me gusta mucho utilizar en el aula para reflexionar un poco sobre ello. Yo os podría traer un montón de fotografías hoy, pero quiero traeros una en concreto, una que va mucho con mi ámbito, y es el concepto de educación. Es decir, cómo veían ellos la educación 100 años después, ¿no? Y bueno, pues la idea era esta, ¿no? Y este fue el cuadro que pintaron, cómo se imaginarían la educación, pues, 100 años después, ¿no?, en el año 2000, ¿no? O sea, 100 y pico años, ¿no? Y veo por ahí, más o menos, ¿no? Bueno, quiero que hagamos una pequeña reflexión sobre esta imagen. No vamos a entrar a la reflexión de cómo están colocadas las mesas, porque eso sería otro debate grande, ¿no? Pero sí que hagamos una reflexión no de las cosas que han cambiado, sino de las ideas que se han quedado. Es decir, la esencia de esas ideas que se han quedado. Y para eso os voy a ayudar un poquito, y quiero que miréis esa máquina que hay aquí a mi izquierda, ¿no?, donde, bueno, pues están metiendo libros, ahí el profesor, ¿no?, mete libros, donde puede ser el becario, o el de prácticas, ¿no?, dando la manivela, ¿no?, ese concepto lo tenían, donde pulía esos libros, ¿no?, de alguna manera que no entendemos, y de una manera unidireccional o se transfería al alumnado, ¿no?, o a esos alumnos que están en esas mesas. Si yo esto que os estoy contando cambio las palabras como que esto es un modelo de inteligencia artificial, ¿no?, de tal manera que se meten datos, que se pulen, se colapsan, se compactan de una manera que no entendemos muy bien y se transfiere a nosotros, dices, pues a lo mejor hay una esencia de idea ahí que aún se mantiene y que veían hace 100 y pico años atrás, ¿no? Qué interesante, ¿no?, esta idea. Bien, la única diferencia que podemos plantear es decir, bueno, es que parece que la dirección es unidireccional, ¿no? Es decir, parece que solo vamos en una dirección. Y ahora tenemos un concepto muy interesante que es esa bidirección. Es decir, yo puedo
conversar con una inteligencia artificial y en muchos casos, pues bueno, mantener cierta conversación de ideas e incluso en muchos casos hasta ella me puede convencer a mí de sus ideas, ¿no? Por su gran capacidad del lenguaje natural que tenemos en los modelos de conversación, ¿no? Ya sea ChatGPT o ponerle el nombre que queráis. Así que me parece muy interesante el que hagamos esta pequeña reflexión para introduciros a donde quiero llegar ahora, ¿no? Que es realmente el impacto que tendrá la inteligencia artificial en nosotros. Y para entender ese impacto, realmente debemos conocer la inteligencia artificial. Y no sé si habéis hecho muchas veces esta pregunta, ¿no? Es decir, si la conocemos realmente. Y la conocemos no desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque podríamos profundizar mucho, ¿no? en esta parte. Yo soy ingeniero de profesión y podríamos profundizar mucho ahí, pero creo que no es el campo ahora mismo, sino cómo impacta. Y para esto quiero utilizar algún ejemplo muy claro. Llevamos utilizando inteligencia artificial desde hace muchos años. Inteligencia artificial en los años 50, ya con McCarthy ya se aunó un poco este convenio. Y las decisiones que tomaba la inteligencia artificial ya se hacían a través de otros modelos matemáticos, ¿no? Como bien comentaba Macarena antes. Pero ¿qué pasaba? La decisión antes era totalmente operativa. ¿Y qué me refiero a esto de operativa? Imaginaos un GPS. Y un GPS le puede decir, oye, quiero que me lleves de aquí a Moncloa por el camino más rápido. Solo hay un camino rápido. Si yo voy en coche, hay un único camino. La respuesta es operativa. Pero si yo le pregunto, no, quiero que me lleves de aquí a Moncloa, y no le digo, ¿por dónde? Hay una parte moral. Y esa parte moral es, el modelo va a decidir que vaya por aquí. Y si a mí no me gusta ir por ahí, a mí me encanta pasar por zonas más urbanas, o por zonas con más árboles, o por zonas con más tiendas. ¿Quién toma esa decisión? ¿La tomo yo? No. Realmente es la única respuesta que me está dando el modelo es por aquí. Y ahí es donde estamos ahora. Hace unos meses leía un bonito artículo que hablaba sobre la empresa Uber. La empresa Uber de coches lo que hace es esos precios dinámicos, ¿no? Los varía. Y donde, pues bueno, hace unos años los directivos de Uber se juntaban y decían ¿cómo podemos tomar decisiones para variar esos precios? Y se dan cuenta que, oye, pues está claro que cuando hay un evento, ¿no? Hay un concierto, hay un partido de fútbol, hay un partido de baloncesto, ¿vale? Si nosotros esos precios, cuando una persona sale del evento y pide un Uber, está mucho más necesitado de coger ese coche. Ya no tengo que decir nada cuando llueve. Todo el mundo, madre mía, tengo que coger un coche que me estoy empapando. Pues, posteriormente, dejaron que las decisiones las tomase los algoritmos. ¿Qué pasó? Pues se dio cuenta de algo muy, muy interesante. ¿Y si podíamos ver la batería que había en el móvil cuando se tomaba un Uber? Cuando una persona toma un coche o cuando le da igual casi el precio que tenga, cuando se está quedando sin batería. Fijaros, me estoy quedando sin batería, un 2% ya, que me venga el coche, ¿vale? Lo importante de esto es, hemos descubierto esa forma de optimizar eso. Pero la pregunta más importante sería, ¿la hubiera tomado un humano? Moralmente, éticamente, hubiéramos tomado esa decisión. Es como un modelo de mucha vulnerabilidad, ¿no? Me estoy quedando sin batería, pobrecito o pobrecita, ¿vale? Voy a facilitarle el camino. No, métele el precio que te lo va a comprar, porque se va a quedar totalmente incomunicada. Y a eso voy, a ese impacto que está teniendo los algoritmos sobre nuestras decisiones, ¿vale? Y viene genial esa música además ahora. ¿Bien? Me ha venido de lujo. ¿Bien? Es una decisión fantástica. Pero claro, ese impacto es el que tenemos que analizar. Se ha hablado mucho aquí, ¿no? Hemos estado hablando mucho, Ángel ha hablado mucho de esa capacidad de los algoritmos, Juanjo hablaba de esa potencialidad humana, ¿no? Y yo quisiera darle, sabemos que existe, pero quería darle un poco el porqué de todo esto, ¿no? Y el porqué viene por esto, la descarga cognitiva. Hace un año aproximadamente se hizo el estudio que veis ahí, que estudiaba las herramientas de inteligencia artificial en la sociedad, ¿no? Y hablaba de qué pasa cuando delegamos demasiado en la inteligencia artificial. Es decir, estamos perdiendo algo que es esencial, que es, por una parte, es la cultura del esfuerzo. Y por otra parte, estamos perdiendo ciertas capacidades y competencias humanas que no podemos dejar de perder,
nuestra capacidad, sobre todo, de análisis, nuestra capacidad de evaluación y nuestra capacidad de inferir. Si nosotros nos dan una única respuesta, rápida, precisa o no, a través de la IA, no tenemos esa capacidad de evaluar. Seamos claros, la inteligencia artificial son grandes sistemas de recomendación. Me puede recomendar un producto, pero ¿por qué no me puede recomendar una opinión? ¿Vale? Y eso, si nosotros no somos capaces de evaluar, lo vamos perdiendo. Y se produce una descarga cognitiva cada vez mayor. No podemos inferir, no tenemos esa capacidad de tomar decisiones en función de la evidencia. Y es realmente importante. Es realmente importante que nos centremos en ello. Estamos en una época fantástica. Creo que es, para mí, ahora mismo, creo que es una de las grandes oportunidades en las que tenemos. Pero uno de los grandes retos es ese, al que se enfrenta desde la educación y desde la empresa. Tener la capacidad de balancear esto. ¿Hasta cuánto te doy? ¿Hasta cuánto hago yo? ¿Hasta qué punto me sitúo? ¿Hasta cuándo yo me puedo potenciar? Hay estudios que lo demuestran. Hablábamos antes, bueno, es que la inteligencia artificial podría ser como la imprenta, podría ser como Internet, incluso algunos como Google, ¿no? ¿Sabéis cuál es el objetivo de Google? No es encontrar, o sea, no es buscar, que no es encontrar, es que sigas buscando, ¿vale? O sea, si tú encuentras, acabó Google, ya está, ya lo he encontrado, ¿no? No, sigue buscando. Tu nivel de atencionalidad es lo que yo quiero, ¿vale? Pues realmente ese es el punto en el que nos está pasando, ¿no? Y es donde tenemos que tener esa capacidad de desarrollo crítico y reflexión crítica para todo ello. Esto ocurre y tenemos que verlo. Y para ver todo esto realmente y dónde podemos estar en ese balanceo, a mí me gusta traer un concepto muy humano del cual hemos hablado aquí mucho, que es el concepto de creatividad, ¿no? Y hace un año y medio aproximadamente salió una investigación, allá por principios del 2004, donde decía, oye, ¿la inteligencia artificial puede ser tan creativa como los humanos? ¿Realmente esto ocurre? Pero plantea una pregunta súper interesante, y es que la creatividad artificial es muy diferente a la humana, muy diferente. ¿Y por qué? Y esa sería la gran pregunta, ¿no? Bueno, pues la gran pregunta es porque hay una creatividad que se conoce como creatividad relativa, y es la creatividad que utiliza la inteligencia artificial. ¿Y qué es eso de creatividad relativa? La creatividad relativa es eso que realmente está fuera de la caja. Es decir, para una inteligencia artificial, lo que es creativo es lo que está fuera de sus datos. Yo soy profesor de matemáticas. En mis clases, pues si yo un día, imaginaos que la inteligencia artificial tiene grabadas todas mis clases, ¿no? Yo soy un profesor que, bueno, de vez en cuando hago a veces un poco el payaso en clase y tal, hago unas cosillas, pero normalmente soy bastante cauto, ¿no?, con mis cosas. Imaginaros que un día me da por explicar las ecuaciones contando poesía. Y jamás lo he hecho. Me diréis, eso de creativo, Jorge, tiene poco, ¿no? Pues una inteligencia artificial que haya analizado todas mis clases, que jamás haya visto eso, pensará que soy el más creativo del mundo, ¿vale? Y eso es la diferencia que tenemos que ver. La creatividad relativa de la inteligencia artificial está dentro de su caja. Y todo lo que vea que está fuera lo considerará creativo y dirá, es creativo, pero tenemos una capacidad humana innata, que es el sentido común. Nosotros tenemos una capacidad de abstracción que la inteligencia artificial nunca tendrá, ¿vale? Su capacidad de deducción es fantástica, mucho mejor que la nuestra, pero su capacidad de abstracción es prácticamente nula. No puede ver más allá de esa información. Si los datos nos llevan por un camino, la inteligencia artificial irá por ese camino. Y nosotros haremos esa pequeña pausa de unos segundos que diremos, espera, me están diciendo que por aquí, pero mi sentido común me está diciendo que a lo mejor vamos por este otro lado. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y aquí habla de un concepto que se llama como sinestesia generativa, que habla de la forma en la que podemos colaborar. El centro de la creatividad tiene que ser humano, su capacidad de inventar, su capacidad de experimentar, su capacidad de contextualizar ideas tiene que ser humana. ¿Y dónde está la IA? La IA está, el poder de la IA está en transferir esas ideas a algo tangible. Es decir, ahí es donde tenemos que aprovechar. La IA cogerá lo que nosotros hemos creado y lo potenciará de tal manera que lo llevará a algo tangible, a ideas que incluso se podrían transferir.
Y eso realmente es donde tenemos que estar. A ese punto tenemos que llegar. Pero os hablo de la creatividad como podría hablar de cualquier otro término o competencia o habilidad humana. Y es ahí donde tenemos que estar, en ese balanceo. No podemos vivir en el desafío de la inteligencia artificial, porque es una guerra que tendremos perdida. Pero sí vivir en esa convivencia con ella, en esa manera en la que podemos ir de la mano con todo ello. Me parece fantástico que tengamos bien ese concepto. Ahí os dejo las dos investigaciones para que las leáis. No son nada técnicas, la verdad es que son de una lectura bastante liviana y se pueden entender muy bien y expresan muy bien cómo realmente son creativas, pero a su manera. ¿Vale? Y finalmente me gustaría deciros lo que veo yo en un futuro, ¿no? O en un futuro cercano, ¿no? Y en mi columna de Desafíos detrás de la IA, que escribo en The Officer, el mes pasado justo hablaba de un artículo que me ha dicho, voy a traerlo porque creo que viene muy bien a ello, y hablaba de este concepto, ¿no? De colosos a genios. Llevamos años atrás, creo que con un mal concepto de la IA, y es, contra más grande, mejor, ¿no? Es decir, esto también pensar, decir, bueno, contra más datos, más inteligente, contra más datos, más eficiente, contra más datos, más productiva. Y nos hemos dado cuenta en los últimos meses, y voy a decir meses, porque creo que está siendo así, que este cambio de paradigma está produciéndose. Y estamos teniendo una inteligencia artificial donde realmente ya no es tanto el análisis de los datos, sino la comprensión de los datos. Y esto lo estamos viendo con los últimos modelos razonadores. Si no estáis muy al día sobre ello, pues el modelo chino DeepSeek, ¿no? o los modelos de OpenAI, los modelos O, son modelos razonadores. Estamos pasando a, no te voy a dar la respuesta inmediata, sino espera. Voy a pensar, ¿vale? Lo que se conoce como el test time computing. Voy a pensar durante unos segundos, durante un minuto, y voy a generar cadenas de pensamiento para elegirte la mejor opción posible. Y eso realmente no es que la IA tenga más cantidad de datos, sino lo que hace es que su capacidad de comprensión de los datos, de generar hipótesis, es mayor. Y eso es súper interesante. Nos ha cambiado el paradigma completamente. Ya no tenemos unas IAs grandes donde arrojan los datos bien interpretados, sino no, tenemos unas IAs con unos datos bien destilados, con buenos datos, porque están entrenados de los grandes modelos. Y fijaos lo que os digo, estamos empezando a tener IAs entrenadas por otros modelos, concepto de destilado que se llama, y esos modelos son modelos razonadores, es decir, se toman su calma para poder darnos sus respuestas, ¿no? ¿Quién no ha visto el thinking, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Y, bueno, vale, si estás pensando te dejo, ¿vale? No te molesto. Y cuando me das tu respuesta, ¿no? Bueno, pues realmente lo estamos viendo. Estamos pasando de grandes colosos a pequeños genios, ¿no? A pequeñas inteligencias artificiales que encima la forma de comunicarnos con ellas es súper cercana, es la misma que antes, ¿vale? Pero sus respuestas, no me gusta llamarlo razonar, porque creo que es un concepto muy humano y creo que lo que hacemos en inteligencia artificial, lo que se hace en inteligencia artificial son procesos algorítmicos que imitan el proceso de razonamiento humano, ¿vale? Entonces, realmente, al final, lo que pasa que, bueno, pues ahora que estamos aquí muy de marketing hablando, pues hay conceptos que interesan mucho para poder captar la atención del usuario, pero es lo que está ocurriendo. Estamos pasando, el futuro ya no radica en su tamaño, sino en su capacidad más eficiente. Ya lo decía la doctora Feidi, es una eminente doctora en Stanford, creadora de la empresa WonderLab, donde hablaba de cómo sus modelos están interpretando la realidad. La IA que nos espera es una IA fuera de las pantallas. Es una IA que va a estar más allá de un monitor, más allá de una interacción con el usuario. Nos espera una IA que comprende los entornos, que comprende dónde estamos, que comprende cómo interpreta, cómo cae una pelota del cielo y puede rebotar y puede... momentos físicos. ¿Y cuál será el gran brazo de esa inteligencia artificial fuera de las pantallas? La robótica. La robótica será uno de los grandes avances, donde realmente vamos a tener esa manera de salir de la pantalla y acercarnos a nosotros. Y ese creo que será uno del hacia dónde vamos. Y no muy lejano, ni muchísimo menos, sino modelos razonadores, pequeños,
fuera de las pantallas, que no analizan los datos en su gran cantidad, sino que interpretan y comprenden los datos en su entorno. Y eso es lo que va a permitir que tengamos toda esa potencialidad humana de la cual le llevamos hablando pues, desde esta mañana. Así que, bueno, esa es un poco mi conclusión, es un poco la idea, creo que hacia dónde vamos a ir. Y al final, ¿todo esto qué es? Bueno, pues al final es un concepto de competencia, alfabetización, ¿no? Y me ha gustado poner esto porque hablamos mucho de alfabetización digital, en educación se habla mucho de la competencia digital, ¿no? Tanto del profesorado como del alumnado, pero creo que tiene que haber una competencia en IA. Y no es la misma, cuidado, no es la misma. No sé si estará dentro del mismo libro o la tendremos que poner aparte, pero es fundamental que la sociedad tenga competencia. Lo que hemos visto hoy, lo que hemos estado hablando hoy aquí, desde Ángel a la primera hora hasta el final, creo que es una manera de alfabetizarnos digitalmente, de entender realmente la inteligencia artificial. No solo en su usabilidad, que puede ser la más común, ¿no? La parte de usar herramientas de inteligencia artificial creo que es un mundo muy cercano a nosotros por la gran cantidad de interacción y de interfaz tan cercanos a nosotros, pero la confianza en la inteligencia artificial es algo muy, muy interesante, donde en investigación nos hablaba de cuánta confianza tiene un alumno en la inteligencia artificial. ¿Cuánto creéis que un alumno tiene confianza en la inteligencia artificial? ¿Mucha? ¿Poca? Mucha, ¿no? ¿Sí? Yo tengo a mi hija, muchas veces, ¿te ayudo en matemáticas? No, papá, no te preocupes, ya se lo he preguntado a ChatGPT. Joder, madre mía, hija, ¿qué tienes aquí? ¿Vale? Bien, y es interesante la confianza. Y eso pues nos pasa. No nos asustemos, nos pasaba con el GPS, y vuelvo al GPS. Cuando el primer GPS que yo usaba, yo me iba fijando carteles, carretera, por dónde iba, ¿no? Ahora ya, que nunca falla, vamos, es que no miro ni un cartel. Donde vaya, vaya, y como me vaya a un río, allí que me tiro, ¿vale? Y es porque siempre que le he pedido ese resultado, siempre me lo ha dado bien y mi confianza aumenta, ¿vale? Entonces, realmente es algo a lo que tenemos que atender, ¿vale? Y cuando una inteligencia artificial siempre te da lo que tú quieres, pregúntate por qué, reflexiónalo, explícalo y a partir de ahí genera tu confianza. Y finalmente evaluarla, por supuesto. No podemos evaluar. Todos sabemos que la gran inteligencia artificial se encuentra en 4 o 5 grandes empresas en el mundo, ¿vale? Evaluemos de dónde viene. Hablaba yo antes de un modelo chino, modelos norteamericanos, modelos europeos, por supuesto, sepamos en qué entorno nos encontramos. Por lo tanto, bueno, ahí tenéis un poco la evaluación de esa competencia de inteligencia artificial que se hace en educación, pero que por supuesto la podéis llevar a cualquier ámbito de la sociedad. Y con todo ello, pues, no quiere que me vaya. Sí, ahora sí, me voy. Muchísimas gracias por atenderme, de verdad.